Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén haciendo sus tareas. No se olviden siempre de enviar sus evidencias. Y estamos chicos con la semana número 37 ya finalizando. Estamos con ciencias naturales y el tema que tenemos para hoy es métodos de separación de mezclas. Vamos a trabajar hoy en el texto de ciencias naturales en las páginas 108 hasta la 111 y en el cuaderno de ciencias naturales en la página 58. Bien chicos, poner mucha atención. Bien, dice métodos de separación de mezclas. Tenemos mezclas, en este caso, mezclas heterogéneas. Vamos a ver, tenemos por ejemplo la decantación. Se separan los componentes porque tienen diferente densidad. Consiste en dejar en reposo la mezcla para que los componentes más densos se sitúen al fondo. La imantación, ¿de qué se trata? Se separan los componentes porque uno de ellos es atraído por un imán. También tenemos la tamización. Se separan componentes de diferentes tamaños, es decir, consiste en pasar la mezcla por un tamiz o criba que retiene las partículas más grandes. Asimismo también tenemos la filtración. Se usa para separar los sólidos de los líquidos. La sustancia líquida de la mezcla pasa a través de un filtro que retiene lo sólido. Bien, dice, vamos a ver, realiza en tu cuaderno un diseño de un tamiz, detalla los materiales que necesitarías y explica el proceso que seguirías para construirlo. ¿Qué usos se le podría dar? También tenemos acá algunas otras preguntas, pero lo vamos a hacer separado. En este espacio no nos alcanza todo, así que solo vamos a responder la pregunta número 10, que dice ¿qué método utilizaban los buscadores de oro en el antiguo oeste estadounidense para separar las partículas de oro del resto de la arena y del agua? Y las otras preguntas las tenemos más adelante. Nos vamos a ver la número 10 entonces. Dice el bateo de oro, también lavado de oro, es la extracción de ese mineral precioso de un caudal de agua mediante el uso de una batea que se llena de arena sumergiéndola en la corriente. Al removerla con la mano se desprende la grava hasta dejar solo la arena y las posibles pepitas de oro. Bien, vamos a ver entonces ahora sí las demás preguntas, la número 7, 8 y 9 que las tenemos aquí. Vamos a ver, dice pregunta número 7. Realiza en tu cuaderno un diseño de un tamiz, detalla los materiales que necesitarías y explica el proceso que seguirías para construirlo. ¿Y qué usos le podemos dar? No vamos a ver. Aquí tenemos, miren, un dibujo. Esto es más o menos un tamiz. Es como una cernidera. La podemos hacer con trozos de madera. Dice, se puede construir con pedazos de madera y una malla con agujeros pequeños y nos puede servir para tamizar, es decir, para cernir materiales como arena. Aquí los materiales más gruesos van quedando y los más finos van pasando. A eso se denomina tamiz, ¿no? Vamos a la número 8, dice, explica qué técnica de las que hemos estudiado usarías para separar las siguientes mezclas. Por ejemplo, arena y cantos rodados, vinagre y aceite, agua y barro, latas de conserva y envases de plástico. Vamos a ver, por ejemplo, la tamización se puede usar para separar arena y cantos rodados, ¿no? Asimismo también la decantación se puede usar para separar vinagre y aceite, agua y barro. Y tenemos la imantación para separar latas de conservas y envases de plástico. Bien, la número 9 dice, escribe el nombre de 3 utensilios que puedas encontrar en tu casa con los que puedas realizar una filtración. Vamos a ver, tenemos por ejemplo una olla, también tenemos en la casa un cernidor y también tenemos en la casa un colador de café. Estos son los utensilios con los que se puede realizar en casa una filtración. Bien, dice, vamos a ver ahora las mezclas homogéneas. Ya vimos las heterogéneas, ahora vamos a las homogéneas. Dice la vaporización. Consiste en cambiar de estado líquido a gaseoso, el disolvente de una mezcla. Mediante este proceso podemos recuperar los solutos de una mezcla. Un ejemplo de este proceso es la producción de las pastillas de caldo concentrado. Luego tenemos aquí hay una equivocación, ¿no? Dice vaporización igual que acá, pero aquí sería la filtración, ¿no? Es el proceso por el cual ciertas sustancias que estaban disueltas en una mezcla homogénea forman cristales y precipitan. Este procedimiento permite separar los sólidos de una disolución.
Un ejemplo de cristalización es la obtención de sal en las salinas. En ellas el agua de mar se evapora y en el fondo de los estanques se depositan los cristales de sal. Bien, vamos a la cristalización. Dice, consiste en elevar la temperatura de la mezcla para que uno tras otro los distintos componentes se evaporen y se puedan separar del resto. Este procedimiento se utiliza para separar disoluciones de las que queremos recuperar todos los componentes. Se basa en que cada sustancia tiene una temperatura concreta de ebullición y diferente de las demás. La destilación se utiliza, por ejemplo, para separar los componentes del petróleo. Aquí dice que analicen. El trabajo de una depuradora consiste en retirar del agua todos los componentes que hemos vertido para poder reutilizar esa agua, ¿no? Y nos pregunta, ¿qué métodos utilizarías para separar el jabón del agua? Podría ser el método de cristalización, como lo vemos aquí, ¿no es cierto? A través de la cristalización podemos evaporar el agua, se destila y sale el agua pura acá, y el jabón podría quedar acá de este lado, ¿no es cierto? Bien, dice las reacciones químicas. Es aquel que modifica la naturaleza de una sustancia convirtiéndose en otra u otras nuevas. Generalmente esos cambios no son reversibles. En algunos de los cambios químicos más habituales en la naturaleza son la descomposición. ¿Qué es la descomposición? Vamos a ver, dice, la descomposición de la materia es un proceso que llevan a cabo unos microorganismos que transforman la materia orgánica en inorgánica. Por ejemplo, cuando se muere un animalito, a la final se pudre lo que es de la parte orgánica, que es en este caso la carne, ¿no es cierto? A través de los microorganismos lo descomponen y solo quedan los huesitos, ¿verdad? Eso es la descomposición. La fermentación, dice, la fermentación es un proceso que realizan algunos microorganismos en su nutrición y transforman unos componentes naturales en otros. Vamos a ver la oxidación. La oxidación es un proceso en el que algunos metales en contacto con el aire o el agua reaccionan con el oxígeno y se oxidan. La combustión. La combustión es una reacción entre un material combustible y el oxígeno, de modo que el combustible arde o se quema y generalmente desprende luz y calor. La reacción química es un proceso en el que una sustancia o más denominadas reactivos se convierten en otras sustancias designadas como productos. Por ejemplo, el hierro combinado con el oxígeno reacciona produciendo óxido de hierro. Aquí tenemos cómo se fusionan y se produce el óxido de hierro, ¿sí? Bien, vamos a ver, dice, aplicaciones de los cambios químicos. Vamos a ver, dice, algunas de las aplicaciones de los cambios químicos son la producción de alimentos, la obtención de compost y la fabricación de materiales aislantes. Por ejemplo, el ser humano ha aprendido a utilizar la fermentación que realizan algunas bacterias para la producción industrial de alimentos como el queso y el yogur. Asimismo, la fermentación producida por un tipo de hongos microscópicos, las levaduras, es utilizada para la elaboración de pan, vino y cerveza. La aplicación de los cambios químicos en la industria permite la fabricación de materiales con nuevas propiedades. Es el caso de los materiales aislantes que impiden la conducción del calor. Estos materiales se usan, por ejemplo, en la confección de trajes para bomberos que aíslan el calor y para submarinistas que aíslan del frío. El compost es un abono agrícola obtenido a partir de la descomposición de residuos orgánicos. La actividad de organismos descomponedores como las bacterias y hongos transforman los residuos en sustancias útiles para las plantas. Vamos a ver, dice, existen algunas características que nos indican que se ha producido un cambio químico. Escriban en su cuaderno las que sean ciertas nada más, ¿no? Solo las que sean ciertas. Yo les voy aquí a resaltar para que ustedes vean cuáles son. Vamos a ver entonces. Por ejemplo, dice, la presencia de un olor es señal de que algún material nuevo acaba de aparecer debido a la transformación química de los materiales que había al principio. Este sí sería un ejemplo de una reacción química. Si lo vamos a resaltar, vamos a ver, entonces lo resaltamos aquí y bueno, ahí sería, ¿no? Ya lo resaltamos. El otro dice, el hecho de que una sustancia cambie de estado quiere decir que una transformación química ha ocurrido.
En este caso no, porque solo cambia de estado, la materia solo se ha transformado de un estado en otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, de líquido a sólido puede ser, pero no ha habido ninguna reacción química. El cambio de color, dice, en una manzana indica que se han formado nuevas sustancias. Aquí no nos indica si es que la manzana estuvo cortada, ¿no es cierto? Si está cortada se va a oxidar, pero si es que se maduró, estaba verde y se maduró, pues no habría ningún cambio químico, ¿no es cierto? Bien, dice, de los siguientes cambios copia en tu cuaderno solo los que correspondan a cambios químicos. Por ejemplo, la corrosión del hierro, ese sí sería un cambio químico, ¿no es cierto? La combustión de la gasolina en el motor de un coche también sería un cambio químico, ¿no es cierto? Lo vamos a subrayar bien, ahí está resaltado. La formación del arco iris, eso no sería un cambio químico, ¿no es cierto? La fusión de un cubito de hielo tampoco no sería. Y la ruptura de una copa de cristal tampoco sería un cambio químico, ¿no? Bien, chicos, aquí vamos a escoger, dice, el método apropiado de separación que emplearías para separar las siguientes mezclas. Por ejemplo, decantación, tamización, imantación y filtración. Vamos a ver. Dice, sólidos de diferentes tamaños como harina y trigo. Emplearíamos la tamización. Separación de sólidos de líquidos como café pasado. Sería la filtración. Dos líquidos de diferentes densidades como aceite y mercurio sería la decantación, y los componentes con atracción magnética se utilizan para separar partes de un auto, esa sería la imantación. Bien, dice, une con una línea los conceptos correctos. Por ejemplo, vaporización. ¿Qué sería la vaporización? La obtención de alcohol rectificado a partir del maíz fermentado, ¿no? La cristalización, ¿qué sería la cristalización? La obtención de sal a partir de agua de mar, y la destilación, que sería esencias concentradas de soluciones. Acá dice, relaciona por medio de una línea cada uno de los ejemplos con el tipo de transformación química. Por ejemplo, la oxidación sería el cambio de color de la Estatua de la Libertad de rojizo a verde. La combustión sería incineración de madera para producir calor. La fermentación sería producción de vinagre a partir de alcohol, y la descomposición sería el paso de cáscara de plátano a fertilizante. Y también sería aquí fermentación, por ejemplo, la producción de pan, ya que se utilizan las levaduras de fermentación para producir pan, ¿no? Bien, chicos, recuerda que estudiante que lee es un estudiante que aprende. El día lunes estaremos, chicos, con otros interesantes temas para aprender. Que tengan, chicos, un excelente fin de semana y no se olviden de hacer sus tareas.